Concursante de Derecho Civil de primer año por Saya. En esta ocasión voy a hablar sobre personalidad y estado civil. La personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. En principio constituyen derechos originarios que se adquieren al nacer. Por ejemplo, el derecho a la vida, integridad física, privacidad e intimidad. Sin embargo, existen ciertos derechos que no son innatos, como por ejemplo el caso del derecho de autor sobre una obra intelectual. Son derechos absolutos erga omnes porque son oponibles a todo. Son extrapatrimoniales porque carecen de valoración económica. Son en principio indisponibles porque no pueden ser creados, modificados, renunciados, transmitidos ni extinguidos por la voluntad de una persona, sino en la medida que la ley lo autorice. La personalidad es entonces la actitud jurídica que tiene la persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. Seguimos con persona, personalidad y capacidad. Persona es el ente acto de ser titular de derechos o deberes jurídicos. Personalidad es la actitud de ser persona, es decir, la actitud que posee para ser titular de derechos o deberes jurídicos. De allí que en el lenguaje ordinario se diga que es persona y que se tiene personalidad. La personalidad no admite grado, simplemente se tiene o no se tiene. Capacidad es la medida de esa actitud para ser titular de derechos o deberes jurídicos. Por ejemplo, el artículo 18 del Código Civil, que dice que es mayor de edad quien haya cumplido 18 años. Es mayor de edad quien tiene la capacidad para realizar todos los actos de derecho civil. Seguimos con determinación de las personas. Por parte del derecho vigente, reconoce la personalidad jurídica a todos los individuos de esta especie humana, independientemente de su sexo, salud, situación familiar y cualquier otra circunstancia. Pero no siempre fue así. En el derecho romano no consideraba la personalidad y la capacidad jurídica como un atributo de la naturaleza humana, sino como una consecuencia del Estado. Carecía totalmente de personalidad el esclavo porque no tenía el status libertati, el extranjero porque no tenía status civitati y tenía limitada la capacidad jurídica los sujetos a la potestad de otro porque carecían del estatus familiar. En derecho medieval conoció la llamada muerte civil, la cual se aplicaba al individuo con ciertos votos religiosos o de ciertas condenas penales. Esta perdía su personalidad jurídica. Por otra parte, el derecho vigente reconoce personalidad jurídica a entes distintos a los individuos de la especie humana. La idea apareció de forma clara y distinta en la etapa bizantina del derecho romano bajo Teodosio II, aunque no pudo crear una doctrina coherente en la materia. Ahora el estado civil es un atributo de la personalidad y por esta razón origina en el individuo una serie de ventajas y deberes y obligaciones. El estado civil es propio de las personas físicas. Comprende estado político, que es la posición del individuo frente a una determinada comunidad política como la nacionalidad y la ciudadanía. Estado familiar son las condiciones jurídicas relevantes que tiene una persona frente a una familia. Respecto al matrimonio, está soltero, viudo, casado, divorciado, separado de cuerpo o concubino. Respecto al parentesco, consanguinidad y afinidad. Características del derecho civil. No se concibe un individuo sin estado civil. La ley protege el interés de las personas en materia de estado civil debido a sus importantes consecuencias. Es absoluto, puede valer frente a todo. Necesario porque toda persona tiene forzosamente un estado civil. Indisponible porque no se puede constituir, modificar o extinguir estados civiles solo en la medida en la que la propia ley le da intervención. Imprescriptible en el sentido de que ni se adquiere por el uso ni se pierde por la prescripción extintiva. Ahora la premoriencia y la conmoriencia se relacionan con la determinación del instante de la muerte de varias personas con relación al tiempo, pero entre estas personas debe haber un vínculo de parentesco. La premoriencia en derecho sucesorio es una ficción jurídica que establece criterios
sobre quien ha muerto antes de determinadas circunstancias en las que no es posible acreditarlo. Por ejemplo, en el caso de dos familiares que hayan muerto en un mismo accidente de automóvil sin que se pueda demostrar quién falleció primero. Ahora la conmorencia en derecho sucesorio es una ficción jurídica en virtud de la cual, en el caso de que dos personas llamadas a sucederse sean o no familiares, hayan muerto sin poder demostrarse quién falleció antes, por ejemplo, en un accidente de automóvil, se presume que ambas murieron a la vez. Estas instituciones tienen mucha importancia a la hora de definir traspasos de bienes a través de la sucesión. Si se pudiese demostrar que fue el otro quien murió antes, se habría producido la herencia en sentido inverso antes de la muerte del segundo, y en el destino final de los bienes sería distinto. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Gracias.